La suave caricia del sol en mi piel y la pausa rítmica de las olas parecían lavar la energía frenética de la vida urbana que Tom y yo habíamos dejado momentáneamente atrás. Este era nuestro escape, un pedazo de paraíso donde el mundo no podía tocarnos, o eso creía yo. Tom se había aventurado a nadar por la mañana, su silueta se mezclaba con el horizonte azul. Yo, por otro lado, había encontrado consuelo en una tumbona, con un libro en la mano, pero mi mirada frecuentemente se dirigía a la inmensidad del océano que tenía ante mí. Fue en este momento de serena contemplación que mi teléfono vibró contra la mesita auxiliar de madera, su sonido extrañamente intrusivo. La pantalla se iluminó con una foto de Marta, mi suegra. Su sonrisa en la foto no alcanzaba la aprehensión que ahora se apoderaba de mi corazón. Con un suspiro, pasé el dedo para responder, esperando cortesías o tal vez algunas noticias familiares menores. Lisa, querida, ¿estás sola? La voz de Marta era un susurro, un marcado contraste con el sereno telón de fondo de mi entorno. Sí, Marta, Tom está nadando. ¿Está todo bien? Respondí, mi voz estaba mezclada con una creciente preocupación. Hubo una pausa, cargada de palabras tácitas, antes de dejar escapar un suspiro. Necesito hablar contigo, comenzó ella, con un tono urgente, apremiante. Se trata de Tom. Necesitas huir de mi hijo ahora. Mi corazón saltó, luego latía con fuerza. ¿Correr? Marta, ¿a qué te refieres? ¿Es una especie de broma? La confusión nubló mis pensamientos. Tom, con sus ojos amables y promesas de eternidad, no podía ser alguien de quien huir. No, Lisa, no es una broma. Ojalá así fuera, se quebró la voz de Marta, una mezcla de miedo y tristeza entretejiendo sus palabras. Hay cosas sobre Tom que no conoces. Cosas oscuras. Aventuras, mentiras, antecedentes penales ocultos. Él no es el hombre que crees que es. Sentí que mi mundo se inclinaba, un cambio desorientador que me hizo agarrar el teléfono con más fuerza. Pero, ¿cómo? No ha sido más que amable y cariñoso. Marta, ¿estás segura? Tan segura como una madre puede estar de su propio hijo. Guardé sus secretos durante demasiado tiempo, esperando que cambiara. Pero después de verte, de ver cuán puro es tu amor por él, no puedo quedarme callado. Te mereces la verdad, Lisa. La llamada terminó con un fuerte clic, dejándome en un remolino de incredulidad y temor. La risa de Tom desde la distancia me devolvió a la realidad, su alegría despreocupada un doloroso contraste con la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Cuando se acercó, con una toalla sobre los hombros, su sonrisa vaciló al ver mi expresión preocupada. ¿Qué pasa, Liz? Pareces haber visto un fantasma. Lo estudié, buscando cualquier indicio de la oscuridad que su madre había revelado. Tu madre llamó, comencé, mi voz apenas un susurro. La expresión de Tom se endureció, un cambio sutil que podría haberme perdido de no haberlo estado buscando. ¿Y qué dijo ella esta vez? Ella dijo que debería huir de ti. Que no eres quien creo que eres, confesé, con un sabor amargo en las palabras. Tom se rió, un sonido que una vez me trajo consuelo ahora se sentía hueco. Mi madre ha estado en contra de nuestra relación desde el principio, Liz. Ella está inventando cosas, tratando de asustarte. ¿Me crees, verdad? Mirándolo a los ojos, quería creerle, descartar la advertencia de Marta como las divagaciones de una madre angustiada. Pero la semilla de la duda había sido plantada, sus raíces arraigadas en el terreno fértil de mis miedos. Sí, mentí, te creo. Mientras Tom besaba mi frente, un gesto destinado a tranquilizarme, no pude evitar la sensación de que estaba al borde de un abismo, mirando hacia la oscuridad que acababa de revelarse. La pregunta no era si le creía a Marta o a Tom, era qué tan profundo estaba dispuesto a sumergirme para descubrir la verdad.
Y así, mi búsqueda comenzó, no con la emoción del descubrimiento, sino con el peso de la traición. Mi luna de miel se convirtió en una búsqueda de la verdad sobre el hombre con el que había jurado pasar mi vida. En los días siguientes, el silencio una vez dichoso entre Tom y yo se llenó de ecos de preguntas sin responder y pensamientos sordos. Las arenas doradas y los mares tranquilos que habían sido nuestro paraíso ahora parecían burlarse de mí con su paz inalterada, un marcado contraste con la agitación interior. Traté de llevar las palabras de Marta al fondo de mi mente, de sumergirme en la alegría de nuestra luna de miel, pero la semilla de la duda había echado raíces. Crecía con cada sonrisa que no llegaba a los ojos de Tom, con cada toque que se sentía una fracción menos cálido. Comencé a observarlo, no con los ojos de un amante, sino con la mirada crítica de un detective en busca de pistas. Una noche, mientras estábamos sentados viendo la puesta de sol, el cielo en llamas con colores que deberían haber captado toda mi atención, me aventuré en aguas peligrosas. Tom, comencé, con la voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba adentro, tu mamá parecía realmente molesta por teléfono. ¿Estás seguro de que no está pasando nada más? Los ojos de Tom parpadearon alejándose del horizonte, encontrándose con los míos con una mezcla de frustración y tristeza. Lisa, te lo dije, mi mamá tiene sus problemas. Ella nunca aprobó mis elecciones, especialmente mi elección de estar contigo. ¿Pero por qué? Presioné, el peso de lo que no se dijo entre nosotros se hizo más pesado. ¿Por qué diría esas cosas de ti si no fueran ciertas? Tom suspiró, con un sonido profundo y cansado. Ella es protectora, abrumadoramente así. Ella piensa que nadie es lo suficientemente bueno para mí, que estoy cometiendo errores de los que me arrepentiré. Es su forma de tratar de salvarme, punto. Quería creerle, dejar que sus palabras limpiaran mis miedos, pero la voz de Marta resonó en mi mente, un recordatorio persistente de que no todo era lo que parecía. Al día siguiente, tomé una decisión. Si nuestro matrimonio iba a sobrevivir, necesitaba la verdad, sin importar cómo pudiera destruir la ilusión de nuestro comienzo perfecto. Comencé a cavar, con cuidado, en silencio, aprovechando los momentos en que Tom estaba ausente para explorar las facetas ocultas de su vida. Primero encontré discrepancias, pequeñas cosas que por sí solas no significaban nada, pero juntas tejieron un tapiz de engaño. Extractos bancarios que no cuadraban, mensajes de texto de números desconocidos, todo me conducía a una madriguera de conejo que no estaba seguro de querer explorar. Fue una carpeta oculta en su computadora portátil lo que finalmente rompió el dique. Fotos, correos electrónicos, documentos que detallaban una vida que no reconocía, un lado de Tom que era un extraño para mí. Mis manos temblaron mientras examinaba la evidencia de su traición, cada pieza era una daga para mi corazón. Me enfrenté a él esa noche, el aire entre nosotros cargado con la electricidad de una tormenta inminente. Tom, ¿quién es Sarah? ¿Y por qué hay correos electrónicos de ella hablando de reunirse, como en los viejos tiempos? Tom se quedó paralizado, su rostro carecía de color. Lisa, no es lo que piensas. Sarah lo es una vieja amiga, nada más. ¿Un viejo amigo? Hice eco, con incredulidad coloreando mi tono. Los viejos amigos no envían mensajes como estos, Tom. No hablan de ocultar cosas a sus cónyuges. El intento de defensa de Tom se derrumbó bajo el peso de su culpa. Lisa, por favor, tienes que entender. Fue un error, un momento de debilidad. No significaba nada. Pero sus palabras, destinadas a sanar, solo ensancharon el abismo entre nosotros. El hombre con el que me había casado, el hombre en el que había confiado de corazón, era una ficción, un personaje interpretado a la perfección hasta que inevitablemente se bajó el telón para revelar la verdad. A medida que avanzaba la noche y las súplicas de perdón de Tom se volvían más desesperadas, me di cuenta de que el viaje por delante era uno que tendría que navegar solo. La duda no solo se había asentado, se había arraigado, ramificándose en todos los rincones de nuestra relación,
haciéndome preguntarme si los cimientos que habíamos construido no eran más que un castillo de naipes, listo para colapsar ante la más mínima brisa de la verdad. El aire entre nosotros se había espesado con tensión, cada día que pasaba agregaba otra capa a la pared que ahora se interponía entre Tom y yo. Atrás quedaron los intercambios despreocupados y las risas compartidas que alguna vez definieron nuestra relación. En su lugar había comidas silenciosas y asentimientos cortantes, la distancia entre nosotros medida por algo más que el espacio físico. Pasé los días siguientes reuniendo más pruebas, cada descubrimiento una confirmación de mis peores temores. Las infidelidades de Tom no eran incidentes aislados, sino un patrón, una parte de él que había mantenido oculta detrás de una fachada cuidadosamente construida. Armado con esta prueba innegable, me enfrenté a él. Era tarde en la noche, el sol poniente proyectaba largas sombras en la habitación, reflejando la oscuridad que se había asentado sobre mi corazón. Tom, tenemos que hablar, dije, con la voz tranquila pero con un filo afilado por la traición. Levantó la vista del libro que pretendía leer, con expresión cautelosa. ¿Qué pasa, Lisa? Coloqué la pila de impresiones sobre la mesa entre nosotros, extractos bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto, cada uno como testimonio de su engaño. ¿Puedes explicar esto? Los ojos de Tom se abrieron de par en par mientras hojeaba los documentos, su compostura se desvanecía con cada página pasada. Lisa, yo. Esto no es lo que parece. ¿No es así? Respondí, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Porque parece que me has estado mintiendo desde el día en que nos conocimos. Aventuras, secretos, un pasado oculto. ¿Alguna vez me amaste, Tom, o fui solo otra parte de tu engaño? La cara de Tom se arrugó, la máscara del marido perfecto se desprendió para revelar al hombre debajo. Te quiero, Lisa. Más de lo que puedes imaginar. Pero tengo defectos, estoy roto de maneras que pensé que podía ocultar. ¿Esconderte? Hice eco, la incredulidad y la ira luchaban dentro de mí. ¿Mintiendo? ¿Haciendo trampa? ¿Es esa tu idea del amor? Él extendió la mano, como para tocarme, pero retrocedí, la distancia entre nosotros ahora era más que física. Quería protegerte, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Protegerme? Me reí, un sonido amargo y vacío. ¿De qué, Tom? ¿La verdad? ¿Tú mismo? Tom retrocedió, derrotado. Pensé que podía evitar que mi pasado afectara nuestro futuro. Estaba equivocado. Lo siento, Lisa. Más lo siento de lo que jamás sabrás. La palabra lo siento flotaba en el aire entre nosotros, pesada e inadecuada. Lo miré, realmente lo miré, y no vi al hombre con el que me había casado, sino a un extraño, una sombra. La realización fue una cuchilla fría, cortando profundamente. Lo siento no es suficiente, Tom. Esta vez no. Mi voz era constante, pero por dentro estaba destrozada. No puedo estar con alguien en quien no confío, alguien que no me respeta lo suficiente como para ser honesto. Tom asintió, sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor y resignación. Lo entiendo. Te daré lo que necesites. Espacio, tiempo, un divorcio. Yo solo. Solo desearía poder volver a hacer las cosas de manera diferente. Pero no había vuelta atrás, ni borrar las mentiras y la traición. Mientras me alejaba de él, de nosotros, sentí el peso de mi corazón roto y la carga del viaje por delante. El enfrentamiento no había cerrado, pero había abierto una herida que tardaría en sanar. Mi camino hacia adelante era incierto, el futuro una página en blanco, pero sabía una cosa con certeza, preferiría caminar solo en la verdad que juntos en el engaño. La revelación de la duplicidad de Tom fue una píldora irregular para tragar, su amargura persistió mucho después de la confrontación. El aire en nuestro retiro una vez sereno ahora estaba espeso con el peso de arrepentimientos tácitos e ilusiones destrozadas.
Tom se había ido, su partida marcada por un portazo de frustración, dejándome navegar solo por los escombros de nuestro cuento de hadas fracturado. Los primeros días fueron los más duros. Oscilé entre la incredulidad y la ira, lamentando no solo el final de nuestra relación, sino la muerte de la persona con la que pensaba que me había casado. El silencio de la villa era un recordatorio constante del vacío que la ausencia de Tom había dejado atrás. Una mañana, mientras estaba sentado a la mesa del desayuno mirando fijamente la comida intacta, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Tom, sus palabras aparecían en la pantalla como espectros no invitados de una vida que estaba tratando de olvidar. Lisa, sé que he cometido errores imperdonables, pero necesito que entiendas, lo hice todo por nosotros. Por favor, ¿podemos hablar? Su súplica, destinada a cerrar el abismo entre nosotros, solo sirvió para ensancharlo. Escribí una respuesta, con los dedos pesados por el peso de mi resolución. Tom, no queda nada de qué hablar. Tus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra. Se acabó. Enviar el mensaje se sintió como dejar un barco a la deriva, un gesto simbólico de dejar ir, pero la sensación de finalidad que trajo fue un consuelo frío. Los días se convirtieron en semanas, y la villa que alguna vez había sido un símbolo de nuestro amor se convirtió en una prisión de recuerdos de los que anhelaba escapar. Hice las maletas, cada artículo era un recordatorio de los sueños que habíamos compartido y del futuro que habíamos planeado. Cuando cerré la maleta, me di cuenta de que no solo estaba dejando atrás la villa, sino también a la persona que había sido antes de que todo saliera a la luz. En mi último día, mientras estaba parado en el umbral, con el sol proyectando largas sombras en el suelo, sonó el timbre de la puerta. Vacilante, lo abrí y encontré a un repartidor sosteniendo un ramo de rosas, sus pétalos rojos contrastan marcadamente con los tonos apagados de mi realidad. Para la señora Lisa, dijo, entregándome la tarjeta adjunta. La letra era inequívocamente de Tom, las palabras una súplica final, Lisa, lo siento por todo. Por favor, recuerda los buenos tiempos. Tom. Una risa amarga se me escapó mientras arrojaba las rosas a la papelera, su belleza incapaz de enmascarar el veneno de su traición. Los buenos tiempos, ahora contaminados, ya no podían servir como bálsamo para las heridas que sus acciones habían infligido. Mientras me alejaba, la villa se convertía en una mota en el espejo retrovisor, sentí una extraña sensación de liberación. El camino por delante era incierto, pavimentado con desafíos y la abrumadora tarea de reconstruirme desde cero. Pero por primera vez desde la llamada que destrozó mi mundo, sentí un destello de esperanza, un susurro de fortaleza que prometía no solo supervivencia, sino avivamiento. La traición de Tom había dejado profundas cicatrices, pero también había descubierto una resiliencia dentro de mí que no sabía que existía. A medida que crecía la distancia entre mí y el pasado, me di cuenta de que el viaje por delante no se trataba solo de seguir adelante, sino de avanzar, armado con las lecciones del pasado y la determinación de forjar un futuro en el que mi felicidad ya no estuviera atada a la verdad de otra persona. A raíz de mi partida de la villa, me encontré de regreso en la ciudad, rodeado por el clamor familiar, pero ahora algo extraño, de la vida urbana. El marcado contraste con la serenidad de la playa fue un recordatorio discordante de la nueva realidad por la que me vi obligado a navegar. La comodidad de la rutina y el abrazo de los amigos se convirtieron en mi consuelo, mientras me esforzaba por reconstruir los fragmentos de mi existencia fracturada. Mi determinación de exponer el engaño de Tom no surgió por rencor, sino por una necesidad profundamente arraigada de recuperar mi agencia y proteger a otros del dolor que había soportado. La decisión de hacer pública mi historia fue recibida con una mezcla de apoyo y aprensión por parte de las personas más cercanas a mí. Lisa, ¿estás segura de esto? Mi amiga, Ana, había preguntado una noche mientras estábamos sentados en el tenue resplandor de mi sala de estar, con las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Exponiendo a Tom, va a ser una guerra. Asentí con la cabeza, el peso de sus palabras se asentó en mi pecho. Lo sé. Pero no se trata solo de mí.
Se trata de todas las mentiras, el engaño. ¿Cuántos otros hay como yo? ¿Cuántos más podría haber? Ana había extendido la mano al otro lado de la mesa, apretándome la mano en solidaridad. Entonces nos aseguraremos de que se escuche tu voz. Alto y claro. Los días que siguieron fueron un borrón de actividad. Elaborar mi narrativa, asegurándome de que la verdad quedara al descubierto sin malicia, requería un delicado equilibrio. Cuando la historia finalmente se dio a conocer, fue como ver cómo se acumulaba una tormenta en el horizonte, inevitable e impresionante. La reacción del público fue inmediata y polarizada. Mientras que muchos se unieron a mi lado, ofreciéndome apoyo y compartiendo sus propias historias de engaño y desamor, otros arrojaron dudas y me pintaron como una ex esposa vengativa que buscaba empañar la reputación de Tom. Fue durante una entrevista con un medio de comunicación local que tuve la oportunidad de dirigirme directamente a mis detractores. El entrevistador, un hombre de mediana edad con una mirada comprensiva, le había preguntado: Lisa, algunos te han acusado de buscar venganza contra Tom. ¿Cómo responde a esas afirmaciones? Respiré hondo, el ojo sin parpadear de la cámara fijo en mí. No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad. Se trata de garantizar que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Si compartir mi historia puede evitar que una sola persona sea engañada, entonces vale la pena. La entrevista se volvió viral, mi historia un faro para aquellos que navegan por sus propios mares turbulentos. La efusión de apoyo fue abrumadora, un testimonio de la fortaleza que se encuentra en la vulnerabilidad compartida. A medida que las semanas se convertían en meses, el fervor en torno a mi historia comenzó a desvanecerse, pero el impacto que había tenido se hizo eco en los correos electrónicos y mensajes que recibí de mujeres y hombres por igual, compartiendo su gratitud, sus historias y su fortaleza. Los intentos de Tom de desacreditarme fracasaron frente a mi verdad, su silencio después fue una admisión tácita de culpa. Al exponer a Tom, inadvertidamente me había embarcado en un viaje de autodescubrimiento. La persona que había hecho esos votos en la playa parecía ahora una extraña, un eco distante de la mujer en la que me había convertido. A través del crisol del escrutinio público, había encontrado un propósito que trascendía mi angustia personal, un propósito arraigado en el empoderamiento y la defensa. La revelación del verdadero carácter de Tom no fue solo un final, sino un comienzo. Un catalizador que me impulsó desde las profundidades de la desesperación hacia la luz de nuevas posibilidades. Con cada historia compartida, cada mensaje de apoyo, recordé el espíritu indomable del corazón humano para superar, sanar y salir fortalecidos de las pruebas que enfrentamos. Cuando cerré mi computadora portátil, el último correo electrónico de la noche enviado, no pude evitar sentir una profunda sensación de gratitud. Gratitud por el viaje, por el dolor que se había transformado en propósito y por la comunidad que se había unido a mi alrededor. En la oscuridad, había encontrado no solo luz, sino un fuego ardiente que iluminaba un camino hacia adelante, un camino marcado por la resiliencia, la compasión y un compromiso inquebrantable con la verdad. Habían pasado meses desde que mi historia se había revelado a la vista del público, una narración que había cobrado vida propia. A medida que la tormenta inicial de atención de los medios comenzó a calmarse, me encontré en un lugar de introspección, examinando no solo las cicatrices dejadas por la traición, sino también los regalos inesperados que trajo mi terrible experiencia. Estaba sentada en un café, un lugar pequeño y acogedor en el que había encontrado consuelo durante mis momentos de reflexión. Frente a mí estaba sentada Maya, una mujer que se había acercado después de escuchar mi historia. Ella había experimentado una traición similar y en ella encontré no solo un espíritu afín, sino un espejo que reflejaba la resiliencia y la fuerza por las que había luchado tanto para abrazar. Lisa, tu coraje me dio la fuerza para enfrentar mi propia situación, dijo Maya, con los ojos brillantes de lágrimas sin derramar. Decir, basta, y recuperar el control de mi vida. Me acerqué al otro lado de la mesa, dándole un apretón tranquilizador de la mano. Encontramos fuerza en los lugares más inverosímiles, respondí, con una sonrisa tocando mis labios.
Y a veces se necesita estar roto para descubrir cuán fuertes somos realmente. Nuestra conversación serpenteó de lo doloroso a lo esperanzador, un testimonio del poder curativo de las experiencias compartidas. Fue durante estos momentos de conexión que me di cuenta del verdadero alcance de mi transformación. Ya no me definía por la traición que había trastornado mi vida, sino por las decisiones que tomé después. Al regresar a casa esa noche, sentí una profunda sensación de paz. Mi pequeño apartamento, que alguna vez fue un duro recordatorio de la vida que había perdido, ahora se sentía como un santuario, un lugar donde no solo podía sanar sino crecer. Mientras me sentaba a escribir un nuevo proyecto que tenía como objetivo ofrecer apoyo y orientación a otros navegando por las traicioneras aguas de la confianza y la traición, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero por capricho, respondí. Lisa. La voz del otro lado era vacilante, familiar y, sin embargo, no. Me tomó un momento colocarlo, Tom. Mi corazón dio un vuelco, una ráfaga de emociones se apoderó de mí. Ira, curiosidad, pero sobre todo, una calma desapegada. Tom, ¿por qué llamas? Hubo una pausa, cargada de palabras tácitas. Yo. Quería decirte que lo siento, Lisa. Por todo. He estado siguiendo tu viaje, viendo el impacto que has tenido. Lo es increíble. Sus palabras, que alguna vez fueron una moneda que valoré por encima de todo, ahora tenían poca influencia sobre mí. Gracias, Tom. Tu disculpa es reconocida, pero la persona a la que lastimaste ya no existe. He crecido, superado el dolor y la traición. Puedo ver eso, dijo, una nota de genuino respeto en su voz. Solo espero que, algún día, puedas perdonarme. Reflexioné sobre sus palabras, el concepto de perdón, un complejo tapiz de emociones y tiempo. Quizás algún día, Tom. Pero por ahora, te deseo lo mejor en tu propio viaje de crecimiento y comprensión. Colgando el teléfono, sentí que una última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Perdonar no se trataba de borrar el pasado, sino de liberarme de su control, permitiéndome avanzar sin carga. El viaje de la traición al empoderamiento había estado plagado de dolor, ira y desesperación. Sin embargo, también estuvo marcado por el crecimiento, la resiliencia y un nuevo propósito. No solo había encontrado mi voz, sino que la había usado para iluminar un camino para otros perdidos en la oscuridad. Cuando volví a escribir, las palabras fluyeron libremente, un río de experiencias, lecciones y esperanza. Mi historia, que alguna vez fue una narración de victimismo, se había transformado en un testimonio del poder del espíritu humano para vencer, sanar y encontrar significado en medio del caos. La transformación no fue solo mía, sino un viaje colectivo de todos aquellos que habían encontrado consuelo en mi historia, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos realmente solos. Y en esta comunidad recién descubierta, en las historias compartidas de dolor y triunfo, encontré no solo sanación sino un sentido de propósito profundo y duradero. No hubo un final de cuento de hadas. En cambio, había algo mucho más profundo, darse cuenta de que los capítulos más difíciles de nuestras vidas a menudo conducen al crecimiento más significativo. Y en este crecimiento descubrí no solo quién era, sino quién estaba destinado a ser.